Aleluya. Continúe con nosotros cada día de nuestras vidas. Aleluya. Hoy nos toca a nosotros hablar acerca de un tema que muchas veces cuando hablamos de él, pues nos asustamos en el momento y luego, bueno, se nos olvida. Pero sabemos que el Espíritu de Dios está aquí para liberar, para restaurar, y Él nos va a llevar a toda verdad en esta mañana. Vamos a hablar en esta mañana sobre el pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. Y yo voy a tomar dos figuras de la palabra de Dios que nos van a demostrar el pecado y las consecuencias que ellos tuvieron por apartarse de Dios. Queremos entonces, vamos a tener varias bases bíblicas y nosotros vamos a hablar uno de los libros que la figura que quiero tomar es el pueblo de Israel y lo vamos a ver en Oseas, así que vamos a hablar, vamos a abrir su Biblia en Oseas, vamos a hablar del pecado que tenía el pueblo de Israel y las consecuencias, ¿verdad? La redención divina, y nos vamos a enfocar específicamente en el pecado y sus consecuencias. Y podríamos nosotros preguntar ahora, yo sé que hasta los niños me pueden decir, los adolescentes, ¿y qué es el pecado? ¿Quién me dice una definición? Todos juntos, uno a uno, por favor. Vamos a ver, ¿quién me sabe decir qué es el pecado? A ver. Es algo que se hace mal. Muy bien. ¿Quién más tiene otro concepto? Faltar a la ley. Muy bien, faltar a la ley de Dios. ¿Quién más? ¿Allá Manarú? Desobedecer el mandato del Señor. Muy bien. Desobedecer los mandatos. Muy bien. El pecado, a ver. Ajá. Todo lo que hacemos, vemos, oímos, hablamos, que no le agrada. Amén. Excelente. ¿Verdad? Es lo que nos aparta de Dios. La acción, como dice nuestra hermana Areli, que oímos, hablamos, cualquier acción, ¿verdad?, que nosotros hacemos contraria a la ley de Dios. Y vamos a buscar en Oseas 1:9, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Vamos a ver, ¿quién me busca Oseas 1:9? Y otra persona que me busque Juan 15:5. Vamos a ver ahí con relación al pecado. Vamos a ver, Oseas 1:9. Llámalo, el Señor dijo, llámalo, no es mi pueblo, porque ustedes ya no son mi pueblo, y yo ya no soy su Dios. Aleluya. Oigan, el Señor ahí está hablando a Oseas. Ustedes saben que Oseas, profeta de Dios, que Dios le llamó para evidenciar al pueblo de Dios su condición, su pecado. Y hoy nosotros hablábamos en la clase de los niños sobre la parábola. Dios trata de diferente manera con la humanidad. Y en Oseas nosotros vemos una manera particular de Dios de hablarle al pueblo. Y le dice a Oseas, ve, cásate con una ramera. Pero ¿cómo que un profeta se va a casar con una ramera? Dios estaba tratando de evidenciar al pueblo con lo que iba a vivir Oseas, su condición espiritual. Dios nos habla, Dios siempre busca la manera de que nosotros entendamos y comprendamos cuál es su buena voluntad para con nosotros. ¿Y qué le dijo a Oseas? Mira,
pueblo y yo no soy su Dios. El pueblo se había separado de Dios. No estaba conforme a la voluntad de Dios. Y ese pueblo, en ese momento del tiempo de Osea, vivía separado de Dios. ¿Qué nos dice Juan 15:5? San Juan, a ver, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Creen ustedes que el pueblo de Israel iba a poder hacer algo separado de Dios? Ya no lo habían elegido como Dios. Se habían separado de Dios. Y separarse de Dios es el producto de estar en pecado. El pecado nos separa de Dios. Y vamos a ver qué le pasó al pueblo por separarse de Dios, por dejar a Dios a un lado, por no querer que Dios sea el que lo siguiera guiando, el que le siguiera supliendo, el que siguiera hablando a sus vidas. Y vamos a leer en Oseas 9, vamos a leer los primeros 7 versículos para ver qué produjo el pecado en la vida del pueblo de Dios. Oseas 9, el versículo 1. Oiga conmigo, porque vamos a hablar, ¿verdad? No soy yo sola, porque ustedes también van a ver. Dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Vamos a hacer hasta el 3. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá a Efraín, a Egipto y a Siria, donde comerás viandas inmundas. Dios de gloria. ¿Está usted entendiendo qué nos dice ahí? Ya el pueblo de Israel no estaba alegre. Ya el pueblo de Israel no se gozaba y se alegraba en las fiestas a Jehová, porque se había separado de Dios. Ya no había el gozo de tener un Dios verdadero que le acompañaba, que lo alegraba, que lo hacía sentir verdaderamente felices. ¿Por qué? El pecado trae infelicidad. ¿Cuántas personas no vemos por ahí que yo no soy feliz? Hay gente que te dice, yo no soy feliz. No tiene gozo en su corazón. No está satisfecho, no está lleno. Porque no está ligado a la vid verdadera. Dios es que produce el gozo. Dios produce el querer como el hacer. Dios produce alegría en nuestras vidas. Y el pueblo de Israel ya no tenía más alegría, no tenía más gozo. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Que se le había quitado el gozo. En lo que leímos, ¿qué decía? ¿Que había qué? ¿Y cuál era el pecado? Había fornicado contra Jehová. Se había prostituido. Ya no quiero a más Jehová, Dios de los ejércitos, sino yo me voy a inventar todos los dioses que yo quiera y voy a adorarlo y lo voy a poner delante de mí y a ellos le voy a servir.
quiero más. Voy tras dioses que yo me invento y que hago, y los sigo. Esa era la condición del pueblo de Israel. Se había hecho infiel a Dios. El pecado entonces de esta manera, cuando usted se separa de Dios, usted lo que es un esclavo del pecado. Y ellos, con su consecuencia era la esclavitud. Cada vez que dejaban a Dios como su Dios, ¿qué le pasaba al pueblo de Israel? Pero la esclavitud literal, no solamente espiritual, sino literal. Porque a veces nosotros estamos libres y somos esclavos del pecado. Entonces ellos volvieron a la esclavitud. Volvieron a la adicción de adorar dioses ajenos. Y el pecado, la idolatría, nos lleva a un pecado tras otro pecado. Por eso nos hace esclavos. Porque el que miente, luego sale otro pecado. Roba, mata, y se van añadiendo los pecados. Y esto estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Esclavitud sobre esclavitud. Ya no podían alabar al Señor. Ya la alabanza de a Dios no estaba en ellos. Había cesado la alabanza, había cesado el gozo, había cesado la gratitud y la fiesta delante de Dios. La providencia. Y ya sus necesidades, las cuales Dios proveía, hasta ellas se fueron. Hoy en día nosotros también decimos, ay, el pueblo de Israel también fornicamos contra el Señor. Nos prostituimos espiritualmente. Le somos infieles al Señor como el pueblo de Israel. En cosas simples, en cosas sencillas, vamos entrándonos en el pecado. Y cuando venimos a ver, cuando las consecuencias salen a la luz, entonces es que podemos entender que nos hemos separado de Dios. Esa era la condición del pueblo de Israel. Estaba en prostitución, estaba en idolatría, estaba separado de Dios. Y Osea quería demostrarle, tan sencillo y tan bonito como Dios le decía, podía con lo que estaba viviendo, Osea, hablarle, y le hablaba de todas maneras, pero ellos no escuchaban. ¿Qué nos dice el versículo 4? Vamos a leerlo hasta el 7. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios serán gratos. Como pan de enlutado les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí, se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron, el 7, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la tribulación, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad.
y grande tu odio. O sea, era un tonto y un estúpido, que es lo que nos está hablando a nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Que nosotros me está hablando si nosotros estamos ahora en nuestros mejores momentos. Vive Cristo. Pero sus ofrendas, dice la palabra de Dios, iban a ser recibidas. Sus ofrendas inmundas, porque no eran de un corazón sincero, no eran de personas que amaban a Dios y lo tenían como Dios. Por eso sus ofrendas, por eso su sacrificio no iban a ser recibidos por Dios. Consecuencia de su pecado. Sus sacrificios no tenían sentido. No son hechas con sinceridad. Sus vidas no estaban conforme al corazón de Dios. Ellos no estaban viviendo una vida agradable a Dios. Y cuando nosotros no estamos conforme a la voluntad de Dios, nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestros sacrificios no llegan a la presencia de Dios. Por eso muchas veces decimos que Dios y las oraciones se quedan aquí en el techo. Y eso le dijo Dios al pueblo: no voy a recibir sus ofrendas, no voy a recibir sus sacrificios. ¿Se recuerdan a Caín y Abel? ¿Saben una cosa? Yo leyendo me reía. Caín llevó más ofrenda que Abel. En cantidad, cuantitativamente, llevó más que Abel. Pero ¿por qué no fue recibida? No fue en sí la ofrenda. ¿Qué fue lo que Dios no recibió? No recibió. Lo que pasa es que no recibió la ofrenda porque él odiaba a su hermano. No le interesaba ofrendar a Dios. Estaba separado de Dios. Tenía amor. Y hay No, una ¿sí? diferencia que dice que cuando Caín dice llevó ofrenda a Dios, a Dios, pero cuando va donde Abel dice, y tomó de lo más gordo, lo más bonito, para llevárselo a Dios. ¿Pero por qué? Que él era de corazón. Aleluya. Él amaba. ¿Qué era lo que Dios veía? La ofrenda. Era el corazón, la intención del corazón. Y Caín estaba separado de Dios. Dios no era su Dios. Por eso Abel se dedica. Por eso Abel, con amor, con agrado, aunque fuera poco, con un corazón alegre, con un corazón de fiesta, porque iba a llevar ofrenda a Dios, fue recibida su ofrenda. Y nosotros, Aleluya. ¿cómo estamos ofrendando a Dios? ¿Cómo en nuestra vida? ¿Está oyendo Dios nuestras oraciones? ¿Está recibiendo nuestras ofrendas y nuestro sacrificio? ¿Qué dijo Habacuc? Habacuc nos insta a través del Espíritu Santo y dice: no quiero sacrificio, sino quiero. Eso requiere Dios de nosotros, obediencia. El pueblo de Israel no estaba en obediencia, no estaba conforme al corazón de Dios, estaba en pecado, estaba en idolatría, en fornicación, ya no era su Dios. Pero sin embargo seguía llevando las ofrendas, y esas ofrendas, esos sacrificios no iban a ser recibidos por nuestro Dios. Gloria a Jesús. Pero en el versículo 7 dice: ¿qué pasó? ¿Quién me lee? Vinieron los días de castigo, vinieron los
de la retribución. de la restitución. E Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón del espíritu. A causa de la multitud Gloria a Dios. y grande dolor. Llegó el día de la retribución. Llegó el día de la justicia de Dios. Y nos valen los argumentos. Nos vale nuestro oro y nuestro plata. Nos vale nuestra sabiduría. Ellos dijeron, ¿el profeta qué? Aunque dijeran lo que dijeran del profeta, el día de la justicia de Dios había llegado. El tiempo de la retribución, el tiempo de recibir lo que usted cosechó, había llegado al pueblo de Israel. ¿Y qué creen ustedes, hermanos? ¿Cuál fue la retribución de ellos? Ellos tenían todo para ser felices. Tenían todo para vivir quieta y reposadamente. Las bendiciones de Dios estaban con ellos. Su protección, sus promesas, sus enseñanzas. Pero ellos no quisieron a Jehová Dios de los ejércitos, sino que retrocedieron y volvieron a la vergüenza. Eligieron tener vidas arruinadas. Eso eligió el pueblo de Israel. Y eso recibieron ellos, vidas arruinadas. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, y los niños, los jóvenes, de Sansón? Segunda figura que tomó. Sansón, Dios se le presenta a sus padres y le dice, miren, ustedes van a tener un niño y él tiene que comer, y le dan todos los requisitos necesarios para que este joven creciera, porque Dios lo iba a usar en beneficio de su pueblo. Gloria a Dios. No se podía cortar el pelo y tenía que comer como Dios le había ordenado. ¿Y saben una cosa? Este juez estuvo mucho tiempo arraigado y cimentado en el Señor. Y los filisteos le tenían un miedo. ¡Ahí viene el filisteo! ¡Ahí viene Sansón! Los filisteos decían. Y todo el mundo salía corriendo porque Sansón había sido levantado para que peleara contra los filisteos. ¿Se recuerdan? Sansón era un muchacho así, que tenía los molleros así. Cuando los filisteos venían, ¡pum, pum, pum! ¿Y qué hacía? Mire, lo desluchó. Porque Sansón estaba bajo la mano poderosa de Dios. Amén, gloria a Dios. Y comenzó Sansón a hacer infidelidad a Dios. Sí, Comenzó a ser infiel a Dios. sí. Y Dios trató con él como el pueblo que Dios levantó a Osea. Levanta a su mamá y le habla. Sansón, Eso no es lo que Dios quiere. eso no es, esa chica no es. Pero Sansón insistía Sí. en que esa era la que le gustaba. ¿Y ustedes creen que el Espíritu de Dios no le hablaba? El Espíritu de Dios le hablaba y le decía, esa no es. Y Sansón poco a poco se estaba separando en fornicación a Dios.
¿Ustedes creen que él era tan tonto que no sabía que esa muchacha tanto que le decía, dime el secreto, dime el secreto? Él tenía que entender que esa muchacha no era el secreto que quería Era que era muy bonita y blanca. y la dominara. Pero él sabía que esa no era la voluntad de Dios, porque él no se podía casar con muchachas aunque fueran lindas, aunque fueran hermosas, mis universo. Esa no era el mandato de Dios. Esas mujeres estaban prohibidas para los hombres de Dios. Impías, malas. Pero a Sansón se enfocó en ella. Y aunque Dios habló de muchas maneras, Él no lo escuchó. oiga bien, su infidelidad, su pecado, le trajo consecuencia. Se separó de Dios. Vamos a ver quién me busca. Jueces 16. Una persona que me lea el 20 y otra persona me lee el 25. Jueces 16, el versículo 20 y otra persona que me lea el 25. Vamos a ver qué le pasó a Sansón. Entonces Dalila dijo, Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó y creía que podía escapar como las veces anteriores. Pero esta vez Sansón no sabía que el Señor lo había matado. ¿Qué le pasó a él? El Señor lo abandonó. Mira, y él no lo sabía. ¿Cuántas veces el Señor se separa de nosotros y nosotros todavía no lo entendemos? El Espíritu de Dios se había ido de Sansón, pero como muchas veces él entendía que él se iba a parar e iba a destruir a todos los filisteos. Pero cuando se fue a parar, la fuerza no estaba. ¿Por qué? ¿Quién no estaba? Dios no está. Dios no estaba con él, en él. Gloria a Dios. Se había separado de Dios. Y entonces las consecuencias le llegaron. Fue agarrado, fue apresado, fue golpeado, le sacaron los ojos. ¿Cuántas cosas no le hicieron a Sansón? Porque era el terror de los filisteos, porque Dios lo había levantado para defender a su pueblo. Y los enemigos del pueblo de Israel eran los filisteos. Y Dios lo tenía con una misión, con un propósito. Y Sansón fue infiel al propósito de Dios. Desechó el propósito de Dios en su vida. Y acarreó consecuencia. La fuerza ya no estaba en él, porque su cabello había sido cortado. Cuando se paró no pudo, porque Dios no estaba con él. Cuando Dios está con nosotros, las cosas son diferentes. Cuando Dios está con nosotros, su presencia, su protección, su guianza, su propósito se cumple en nosotros. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Ahora Sansón no era el mismo. ¿Qué nos dice el 25? ¿Quién lo tiene? Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos guiara. Y llamaron a Sansón de la casa, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las cortinas. Preso, a trabajar, ciego, a moler, harina, ahí. El hombre que lo aterraba y que todos los filisteos se morían de miedo, ahora lo llaman para burlarse, Juguete. para que lo diviertan. Aleluya. Consecuencia de Sansón. Prostitución espiritual. ¿Sabe cómo fueron los últimos días de Sansón? Vida rota. Lo separó de Dios su pecado.
y produjo en él el debilitamiento de sus fuerzas. ¿Y cuál fue la consecuencia de Sansón? ¿Qué dijo él? Muera Sansón con todos los filisteos. Y ese fue su final, morir con los filisteos. ¿Era el propósito de Dios? No. ¿Era el propósito de Dios para el pueblo de Israel? No. Pero en esta mañana yo quiero decirte, hermano, que todos nosotros vamos a comparecer ante el Señor. La justicia de Dios llegará a nuestras vidas. Vamos a ser confrontados. Aleluya. Vamos a ser llamados por nuestra vida en esta tierra. Por eso es importante que nosotros nos analicemos, hermanos, nos evaluemos. Sansón no sabía que ya Dios se había ido, pero Dios te había dicho tantas veces y tú sabías que estabas alejado de Dios. Analicemos cómo está nuestra relación con Dios, cómo está el matrimonio que tenemos con Dios. Veamos cómo nosotros estamos relacionándonos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pensemos lo que estamos viviendo, qué estamos haciendo. Porque si no nos evaluamos, si no nos confrontamos nosotros mismos y no nos apartamos, vamos a tener consecuencias. Recuérdese que separado de Dios, nada podemos hacer. Hermanos, estemos arraigados y cimentados en el Señor. El pueblo de Israel y Sansón gozaban de los privilegios que hoy tú y yo tenemos. Y a veces vemos estas historias que han sido escritas para nuestra edificación, para que nosotros nos confrontemos con ellas y nos evaluemos y nos apartemos de lo que ellas nos señalan. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estamos siendo fieles a Dios? ¿O estamos entrando en fornicación? ¿En adulterio espiritual? ¿Qué estoy haciendo que Dios me ha hablado y continúo con la práctica? Hermanos, es indiscutible que vamos a recibir nuestra retribución. Vamos a recibir nuestra retribución. Sansón no tuvo tiempo, el pueblo de Israel no tuvo tiempo, pero tú y yo en esta hora sí tenemos tiempo. Aleluya. Ese es el tiempo de nosotros vernos, analizarnos, apartarnos de lo que no le agrada a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a recibir la retribución. Vamos a ser confrontados. Vamos a acercarnos a Dios, hermanos. Vamos a estar pegados a la vid verdadera para que nuestra retribución sea el estar en la presencia de Dios por siempre y para siempre. El pecado nos separa de Dios y nos trae consecuencias. Que el Espíritu de Dios en esta mañana nos hable y aún no estemos aquí, Él siga hablando a nuestras vidas.
para que nosotros entendamos que el pecado nos separa de Dios y que Dios no recibe nada de nosotros mientras estemos en fornicación con Él. Así es que el Espíritu de Dios en esta mañana nos ayude a entender y a comprender y a apartarnos y ser fieles a Dios. Dios nos bendiga. Amén. Pastor Ficor. Aleluya. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos.